Sí, vamos a hablar de Vicentín, claro, y vamos a hablar de este quilombo que tenemos los santafesinos y los argentinos. Pero vamos a hablar con alguien que recién hablábamos fuera de aire. Me dice, ¿qué onda? Me contaba, me decía un compañero del Frade. Digo, y del Frade es inclasificable. Del Frade no te tomes el trabajo de clasificarlo del Frade. Porque no hay casillero para él. Él nació con un astro raro en el 63. Es un tipo con anécdotas que a mí me parece que no voy a decir del que tiende a la anormalidad. En todo caso, creo que es un sujeto raro y puedo contar anécdotas que me asocian de hace 22, 25 años. Que lo pintan. Está loco el Frade, afortunadamente está loco en un mundo que gobiernan los cuerdos. Y bueno, yo tuve el gusto de trabajar, creo que fueron los meses de más aprendizaje radial de mi vida, al lado de esta bestia, en todos los sentidos del mundo. Está en línea el diputado del Frente Social, Carlos del Frade, del Frente Social y Popular. ¿Cómo anda, Carlito? Qué linda presentación, ¿cómo andás, Connie? Muy Bien, bien, muy bien. bien. Y muy contento de charlar con vos, realmente, muy contento. Bueno, Muchas igualmente, gracias. igualmente. Eh, no, digo porque muchos te descubren ahora. ¿Quién es del Frade? Ayer hablaba con un colega porteño. ¿Cómo quién es del Frade? Digo, ¿del Frade? Bueno, en fin. Estás loco, Carlito. Es maravilloso que sigas loco como siempre. Porque lo que hiciste el otro día en Diputados, más allá de la... quiero hablar de esto. Es sacar Sí, sí, ese riñón, ese corazón periodístico. Yo me acuerdo hace veintitantos años cuando vos hablabas de Masá, del norte, de la mafia de las claro. cañas, y nadie entendía de qué hablabas. Y hablabas de esto, hablabas de Vicentín, y hablabas de la historia, y de la historia de las empresas y la complicidad de las empresas con los gobiernos militares y el choreo al Estado. Y es un buen momento para que te hayas hecho cargo del resumen de lo que es Vicentín. Y está buenísimo. Sí, yo aparte lo que siempre destaco es que vos ese día después de lo de Massad tuviste la delicadeza de traerme a Rosario porque no la habíamos pasado bien y la verdad que yo no me olvido nunca de esas cosas. Lo humano para mí Ese es lo día que marca. le ganamos al Central 3-1 y te borraste. Además, Te fuiste con tu viejo, te fuiste con tu viejo sí, y te fuiste y me dejaste plantado porque sí. no podía soportar que le habíamos ganado 3-1. Maravilloso. Totalmente. Después le ganamos un par de veces más, hay Sí, que después nos decirlo ganaron también. siempre, no hay duda. Por aquel día te fuiste, no te bancaste, no pusiste la cara a la Sí, derrota. sí, Che, totalmente, totalmente. escucha, No, Carlito. lo que hay que... Sí. Sí, dale. No, quiero decir eso, digo, esa maravilla que tiene mucha gente con tu resumen extraordinario que haces en la Cámara de Diputados sobre lo que es Vicentín, es lo que hay que poner sobre la mesa. ¿Qué es Vicentín, no? Porque en definitiva, está bueno, más allá de las posiciones que se tengan, que se conozca la historia de cómo se construye Vicentín, cómo se financia Vicentín y cómo se comportó Vicentín a lo largo de la historia, que no es una historia solamente de un grupo de trabajadores. No, porque aparte no lo es, porque de hecho lo que se sale a defender es a cuatro o cinco integrantes del directorio que son delincuentes de guante blanco que robaron Vicentín desde adentro, siempre con la complicidad del Estado. Y por eso nosotros contábamos que en la dictadura de Onganía, cuando había surgido el proyecto de los vascos submeridionales para que el departamento Vera no se inunde, la dictadura de Onganía, a través de un tipo que se llamaba Eladio Vázquez, que le hizo Ujú. mucho mal a la provincia de Santa Fe, le terminó dando tierras a Vicentín, de donde sacan hasta el día de hoy el algodón para las desmontadoras, que era el gran negocio de Vicentín junto al acopio, que le dio origen allá por 1929. Ese algodón, Connie, Ujú. que hoy le quieren imponer a los trabajadores de la algodonera Avellaneda, nosotros estuvimos ayer con ellos están cobrando 126 pesos la hora, Ujú. Connie. Y ayer, ¿sabés el aumento que le daba a Vicentín en la audiencia del Ministerio de Trabajo? Le iba a dar 23 pesos más, como gran esfuerzo de la empresa, que es Vicentín, que factura 224.000 pesos por minuto. Son unos espantosos explotadores. En la década del 70, la dictadura genocida genera que Vicentín secuestre a 22 trabajadores. Te doy una primicia. Ujú. Mañana jueves en Reconquista se reabre la causa por delitos de lesa humanidad Mirá, cometido por Vicentín. Eso creo que es primicia, me parece, pero estoy eso, convencido, va. discúlpame, ¿instancias de qué? Porque, digamos, ¿quién lo promueve? ¿Quién es el que pide que se termine reabriendo? El juez federal Roberto Salum, ¿te Mirá que acordás? Que sí, era el claro, que fue en su claro. momento el que instimó a la AMIA, a la Sí, 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 unidad de sí, sí. información de la AMIA,
y ahora forma parte le va a tomar testimonio además a la gente que se anime a declarar, porque la mayoría de esos trabajadores que terminaron secuestrados, torturados, muchos acá en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe, triste lugar para lo que fue casi el Auschwitz santafesino, lo cierto es que hay mucha gente que todavía tiene miedo. Ahora, a esos trabajadores, Vicentín lo había marcado por un conflicto sindical que estalla en 1973. Así que es una empresa que estaba directamente vinculada a la idea de la dictadura de sacarse de encima a los trabajadores con idea revolucionaria, que es el grueso de los desaparecidos. Cuando hace ese trabajo Vicentín, la dictadura le Se me cortó. Agua Profunda en Ricardón, en San Lorenzo, en el 79. Ahí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora sí, Carlitos, te estoy escuchando. ¿Hola? Sí, yo te escucho perfectamente. No, y para no ser la larga, en el 82 Cavallo, día después de Malvinas, le nacionaliza la primera deuda privada de Vicentín, ahí el Estado bobo y cómplice, que quiere siempre Vicentín, le paga, nos hace pagar a todos nosotros una deuda de $2 millones, 19 años después, en el 2001, fuga 135 millones de dólares, otra vez el Estado bobo y cómplice banca la deuda de Vicentín, y ahora, 19 años después, comienza a demostrarse que Vicentín vacía la empresa desde adentro y empiezan a aparecer como acreedores sus propias empresas que 2 días antes de decir cesación de pago, eso lo descubrimos nosotros en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe, el 3 de diciembre del año 2019, ubica en Reconquista, en Hipólito Yrigoyen 298, que es la sede de FRIAR, ubica la empresa Nacadíes Comercial, que es el mismo nombre de una offshore que puso Vicentín en el 2005 en Panamá. Y esa empresa hoy es la mayor acreedora privada de Vicentín, claro, una empresa de ellos. O sea, una cosa de locos. Digamos, hay una probada, digamos, no sentenciada, pero probada muestra de que los tipos hicieron manejo de autovaciamiento, digamos, se vacían y se acreen ellos mismos. Yo, digamos, comparto todo lo que vos describís, porque me consta que además lo venís diciendo hace 25, 30 años y no es una cosa, venís reclamando por esto hace mucho tiempo. De hecho, me acuerdo el día de la asunción de Perotti, lo paraste a Perotti. Se lo dije. Se dijiste, vaya por Vicentín, vaya, que te agarró la tele justo, vaya por Vicentín. Pero digo, lo venís diciendo hace mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, y esto te lo digo con absoluta franqueza desde mi confusión y desde mi indefinición, ¿cómo vamos hacia eso? Porque yo te escuchaba y digo, tenés razón, el Estado tiene que actuar acá. El Estado tiene que alguna vez ponerle coto a estos tipos. El Estado tiene que ponerle límite a este tipo de concentración y a este tipo de maniobras constantes de vaciamiento, utilización de nuestra guita para enriquecerse y empobrecer a los demás. Ahora, totalmente. ¿Cómo vamos hacia eso si no tenemos una ley que nos permita intervenir en las grandes empresas? Si nos terminamos metiendo sobre un proceso judicial, ¿cómo vamos sin que esto provoque el ruido que termina provocando y sin meter en el medio un montón de víctimas que terminan aferrándose a posturas irracionales sin entender muy bien de qué va la discusión? Sí, yo creo que el proceso es largo y en ese proceso largo vamos a ganar por el peso de la información. Es decir, la gente que de buena fe se movilizó por Vicentín el sábado pasado, que para mí es el día en donde lo volvieron a matar a Belgrano, porque identificar la bandera argentina con la bandera de Vicentín es espantoso por todo este proceso histórico. Pero más allá de eso, la gente que de buena fe está preocupada, esa gente va a empezar a ver la información y esa información está diciendo cada vez más que a Vicentín se la robaron de adentro y que lo único que quieren del Estado es sacarle guita para que se haga cargo de la fiesta privada que hicieron estos tipos. Dicho esto, hay que profundizar la investigación para que salgan los nombres de los corruptos del Estado y los corruptos de Vicentín y ojalá que terminen presos. Me encantaría ver a los gerentes que vaciaron Vicentín y que le exigen al Estado que paguen su deuda, que vayan presos. Empresarios grandes tienen que ir presos alguna vez en la Argentina para que la cosa realmente cambie. Eso dura 60 días, Connie. Esa es la fase 1 de esta cuestión de Vicentín, parafraseando lo de la pandemia. Ahora, la única garantía que llega a un Congreso y sea por ley es la expropiación, porque expropiación no es sinónimo de confiscación. Expropiación es una llave que pensó Alberdi, es decir, no lo pensó ni Marx, ni Trotsky, ni Mao, sino Alberdi, liberal. Está en la Constitución, claramente. Entonces esto es, ¿cuál es el debate más democrático posible hoy en la Argentina? En el Congreso de la Nación.
y se tiene que hacer con una ley de expropiación. Y allí debatimos. Yo soy de una idea de tener una empresa pública, no estatal, con participación de los estados, pero con los trabajadores adentro, con los productores adentro, con las cooperativas adentro. Es fundamental. Nosotros creemos que pasa por ahí y demostrar una vez más que el Estado no solamente es contención social, sino que puede ser un extraordinario administrador, un extraordinario jugador de negocios internacionales. ¿Con quién? Con los técnicos, con los universitarios que salgan de la Universidad del Litoral, de la Universidad de Rosario. Me parece que podemos hacer algo bien y demostrar que salimos del Estado bobo y cómplice que hemos tenido durante muchos años. Yo por eso digo, lo de Perotti a mí no me cierra, porque es afuera de la expropiación, y después si la intervención termina siendo como la provincia se ha caracterizado en los ingenios, por ejemplo, azucareros del norte, te encontrás con que se pone plata a los pavotes y termina la empresa cerrada y empresarios ricos y trabajadores despedidos. Yo no quiero eso. Por eso digo, en todo caso, compartamos la intervención, metámonos, pero vamos a un nuevo modelo. Lo nuevo, por lo menos, te da una posibilidad, que no repite lo malo de lo viejo. Uh-huh. Sí, pero acaba la pregunta, que es lo que a mí me hace ruido y que yo sinceramente es lo que no termino de comprender. A mí me parece como un error táctico en la intervención, porque creo que victimizaron y le dieron razones a un sector. Digo, teníamos que ir por decreto, teníamos que ir por decreto a intervenirla, digamos, porque en realidad eso provocó. El decreto al que te hace ruido. ¿Por qué tenemos que intervenir cuando podíamos mandar la ley de expropiación, podíamos discutirlo, instalar el debate? Decía antes, está bien. Porque ahora, viste, están victimizados. Bueno, seguro. Yo digo que acá hay cuestiones políticas en el medio. El universo social de Vicentín, ¿cuánta gente es? El otro día lo escuchaba a uno de los Vicentín mentir alevosamente diciendo que había 1.200 trabajadores. Son 7.000 los empleados de Vicentín en la provincia de Santa Fe. Indirectamente vos dijiste que hay 19.000 o 16.000. No, 21.000 más indirectos, que además son más, porque si vos te metés en la página de Vicentín donde dice Renova, ellos dicen que reciben a 10.000 camioneros por día. Así que imagínate el universo social detrás de Vicentín. Por día, te estoy hablando. O sea que estamos hablando de un universo social de por lo menos 30.000 familias en la provincia de Santa Fe que dependen de la mayor empresa santafesina. Si el Estado no pone la cara, Connie, por los trabajadores, ¿quién lo hace? Nadie. Claro, entonces a mí me parece que es un gesto político, decir, nosotros hacemos este decreto, nos comemos todas estas cuestiones, gente de buena fe como vos, como muchos dirigentes políticos que conozco del radicalismo, del socialismo, que dicen, no, este no es el camino. Es cierto, puede ser que sea así, pero políticamente cortar del proceso de concurso de acreedores que llegaba hasta finales del año que viene, generaba una fenomenal idea de quiebra y le permitía a Vicentín irse del país y dejar un tendal social enorme. A mí me pareció bien. Yo por eso banco políticamente la idea. Bueno, esa idea nacional, Sí, no, absolutamente. El tema que ahora además yo veo que está en retroceso, porque quedamos poquito diciendo que esto está bien. Por eso digo, a mí lo que me preocupa es que esto termine en una mesa de negociación adentro del concurso. Exactamente. Y que terminen pactando pactando, digamos, la impunidad, básicamente. De todo tipo. Sí, básicamente eso. Exactamente. Que ese es el problema. Son los efectos a veces de cuando, a mí me parece que los efectos, las ventanas que se abren cuando uno a veces hace las cosas a las apuradas y digamos, y comete errores tácticos. Pero bueno, es una discusión más larga. Yo quería celebrar tu discurso, quería remarcártelo. Lo charlaba ayer con Enrique Vázquez, un prestigiosísimo colega. Un fenómeno, escribió cosas muy lindas. Sí, Enrique Vázquez, yo le agradezco mucho. Yo lo leí a él en la revista Humor, claro. No sabés la vigencia que tiene Enrique. Yo tengo la suerte de hablar cada tanto con él. Y te digo, hablábamos ayer de la necesidad de que se hagan públicas este tipo de oratoria. Lo tuyo en la Cámara me parece que debería ser pasado en las escuelas. Y porque, digamos, vos sos un increíble orador, se lo decía recién a Martín Rueda, que está acá laburando conmigo. Digo, yo creo que el Frade es el mejor orador que yo conocí. Y está bueno, digamos, esa pieza en diputados me parece que habla del valor que tienen las piezas legislativas oratorias,
porque es una pieza que explica a cualquier pibe lo que hizo Vicentín en los últimos 90 años, y yo te lo quería agradecer en nombre de la ciudadanía, porque nos hacía falta eso, ese tipo de memoria histórica de esta empresa. Así que nada, lo vamos a poner acá en REC, te voy a invitar para que un día vengas a REC a conocer nuestro sucucho y nuestro nuevo emprendimiento. Aparte maravilloso, toda la gente que te sigue, Connie, eso es maravilloso. Estamos contentos. Escuchá, venite un día cuando se vaya la pandemia y hablamos de vos, porque a mí me gustaría repasar algunas anécdotas tuyas y tu historia, porque vale la pena contar la historia de Delfrade. Así que nada, loco, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias, Connie. Un abrazo. Chao, un abrazo grande. Carlos Delfrade, periodista, escritor y político santafesino, diputado. Yo recomiendo a todos aquellos que nos estén escuchando, busquen Delfrade Vicentín, discurso en diputados. Más allá de la posición que tenga cada uno sobre este quilombo de Vicentín, lo que hace Carlitos Delfrade es describir en 12 minutos la historia de la empresa y cómo los gobiernos a lo largo de la historia de la empresa fueron financiando los distintos desfalcos de la empresa, cómo fue pagando el Estado a Vicentín para sostenerla y no dejarla caer, y además esta historia, la parte más oscura y más siniestra, si se quiere, la desaparición de trabajadores de Vicentín generados de la propia conducción de la empresa. Dicho esto, digo, estamos en un estado de situación con Vicentín confuso, porque da la impresión de que alguien le puso el freno de mano a la discusión y de que estamos como estábamos, que quedó como todo estaba y no hubo más que un cimbronazo. No sé si lo frenó la movilización del sábado, no sé si se asustó Alberto, si el gobernador de Santa Fe está jugando a terminar de acordarlo a esto en una mesa, a los efectos de que todo quede como estaba y la empresa siga funcionando. No lo sé, yo carezco de información para afirmar que se va hacia un lado o hacia otro. Habrá que esperar los pasos que dé el juez de Reconquista a los efectos de saber con qué nos vamos a encontrar. Pero les recomiendo a todos aquellos que dicen, no, porque yo defiendo a Vicentín, la propiedad privada, escuchen el discurso del Frade y escuchen la historia de Vicentín, digamos, y cómo se fue quedando con nuestra guita. Después pregúntense si hay que defender a Vicentín. Lo que no me cabe duda a mí es que hay que defender a los trabajadores de Vicentín. Hay que evitar que la empresa cierre, hay que evitar que la empresa quiebre y hay que evitar que la empresa, digamos, se desarme. Y si es posible que no quede en manos internacionales. Después cada uno piense lo que piense sobre la estatización, la expropiación o la intervención. Pero repasen lo que contó Delfrade en la Cámara de Diputados. Me parece que es una de las piezas más valiosas legislativas que yo recuerde en Santa Fe en mucho tiempo, y me parece que los va a dejar por lo menos con muchas dudas menos respecto a lo que es Vicentín y a lo que algunos están defendiendo.